Somos ciudadanas de Europa, somos ciudadanas del mundo. Teníamos una ley que funcionaba y funcionaba bien, y la quieren tocar para darle solo gusto a sus huestes. Y nosotras no lo vamos a consentir. Hola, yo estoy aquí arriba como representando al Círculo de Podemos de Godella, y entonces ante este acto nos ha parecido interesante leer un texto escrito por Alicia Millares, que es el que se entregó el 1 de febrero en el Congreso de los Diputados después de la manifestación del Tren de la Libertad. Y dice así: porque yo decido desde la autonomía moral, que es la base de la dignidad de una persona, no acepto imposición o prohibición alguna en lo que concierne a mis derechos sexuales y reproductivos, y por lo tanto a mi plena realización como persona. Como ser humano autónomo, me niego a ser sometida a tratos degradantes, injerencias arbitrarias y tutelas coactivas en mi decisión de ser o no ser madre. Porque soy libre, invoco la libertad de conciencia como el bien supremo sobre el que fundamentar mis elecciones. Considero cínicos a quienes apelan a la libertad para restringirla, y malévolos a quienes, no importándoles el sufrimiento causado, quieren imponer a todos sus principios de vida basados en inspiraciones divinas. Como ser humano libre, me niego a aceptar una maternidad forzada y un régimen de tutela que condena a las mujeres a la minoría de edad sexual y reproductiva. Porque vivo en democracia y soy demócrata, acepto las reglas del juego que deslindan derechos de pecados y ley de religión. Ninguna mayoría política nacida de las urnas, por muy absoluta que sea, está legitimada para convertir los derechos en delitos y obligarnos a seguir principios religiosos mediante sanción penal. Como ciudadana, exijo a los que nos gobiernan que no transformen el poder democrático, salvaguarda de la pluralidad, en despotismo. Porque yo decido, soy libre y vivo en democracia, exijo del gobierno, de cualquier gobierno, que promulguen leyes que favorezcan la autonomía moral, preserven la libertad de conciencia y garanticen la pluralidad y diversidad de interés. Porque yo decido, soy libre y vivo en democracia, exijo que se mantenga la actual ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, por favorecer la autonomía moral, preservar la libertad de conciencia y garantizar la pluralidad de intereses de todas las mujeres. Este es el texto que se entregó, y desde el Círculo Podemos de Godella nos sumamos a las reivindicaciones del Tren de la Vida. Queremos además animar a todas las mujeres y las personas comprometidas con la libertad a que participen en las iniciativas que se están desarrollando para pedir la retirada del anteproyecto de la ley del aborto que ha presentado el Gobierno del PP. Muy bien.